Privilegio. El Salmo 115, creo que la tercera vez que lo cito ya este año, de este púlpito, dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Pero si tú lees la Nueva Versión Internacional, dice que la gloria no es para nosotros. Y es la verdad. Es muy emocionante poder estar esta mañana aquí. Y quiero invitarte a ir a Mateo 28, 19 al 20. Estaremos meditando por un momento en este texto. Estoy muy emocionado, espero que no se me note hoy, de poder ver la fidelidad de Dios. Festejar un aniversario, un año más, es asombroso y abrumador. Debemos reconocer de que todos esos años Dios nos ha sostenido. Amén. Llegar a un año más se vuelve especial, sobre todo cuando te das cuenta de que es un regalo de Dios para nosotros. Teniendo en consideración de que cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia, somos inmerecedores de esa bondad. Amén. A lo largo de todos estos años hemos visto la constancia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Y para mí, como parte de esta iglesia y como pastor de esta iglesia, por supuesto es humillante, es quebrantador, es abrumador, pero sí es salvaje, porque puedo ver de primera mano, en primera fila, lo que Dios ha hecho. Yo no podría atribuirme, o nadie en el liderazgo podría atribuirse que hasta donde estamos hoy ha sido por nosotros, nuestra capacidad y competencia. Realmente, si fuera así, estuviéramos muy mal. Pero estamos hasta aquí, a pesar de luchas y dificultades, porque Dios es bueno. Amén. Bueno, hermanos, tenemos un tiempo muy especial hoy. Entonces, nuevamente, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra. Hoy tenemos el gran privilegio de no solo celebrar el Día del Señor, pero también añadirle a lo que solemos llamar un aniversario, un año más de la bondad de Dios. Bienvenidos a también los hermanos de Petra Chinandega, están por aquí, si pueden levantar sus manos, sean bienvenidos, hermanos, son muy amados. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en su iglesia, amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20, quizás ni necesites Biblia, pero porque este texto es muy familiar para nosotros, pero quiero animarte que vayas a ella y puedas leerlo como si fuese la primera vez leyendo este texto en tu vida. Dice la palabra de Dios, y la leeremos con toda la reverencia que la palabra de Dios merece. Mateo 28, 19 al 20 dice así: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y me encanta esta palabra: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio, Señor, que nos das esta mañana de venir a tu palabra. Realmente somos sumamente bienaventurados, bendecidos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, adorando, exaltando tu nombre. Y un día como esto, Señor, en los que recordamos a lo largo del tiempo, Señor, tu fidelidad, tu bondad, tu grandeza, tu poder, Señor. Solamente podemos llenarnos de gratitud, Señor. Nuestros labios deben llenarse de alabanzas a tu nombre por todo lo que tú has hecho, Señor. Y Dios, gracias, Señor, por su fidelidad a nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y gracia. Amén y amén. Desde finales del año 2015, yo he tenido el enorme privilegio de llamarme pastor y ser su pastor. Y pastorear para mí ha sido una enorme bendición. Ha conllevado muchas dificultades, difíciles, debilidades, y aún a pesar de mis enormes fallas, miren dónde estamos. Así que yo no puedo decir todo ha sido por mí, todo ha sido el Señor y su palabra. Todos estos años Dios ha sido poderoso, ¿no? Ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje.
Y cuando miramos hacia atrás de lo que Dios ha hecho, solo podemos decir, la gloria sea para Dios. Cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, solo podemos decir, la gloria sea a Dios. Voy a enseñarle algunas fotos y fui muy cuidadoso de tomar algunas fotos porque algunos de ustedes ya no se parecen. Y no quiero que se desanimen, ¿no? Algunos de ustedes ya tienen algunas experiencias, han crecido. Podemos decir eso, y vamos a dejarlo ahí. Han crecido. Ustedes van a ver cuánto he crecido yo. Entonces, a finales del año 2005, no sé si podemos poner la foto, no van a ser muchas, se los prometo. Inició este proceso, esta aventura de fe que llamamos... ¿Aún no? Ok. Entonces, ese es el primer servicio a finales del 2005. Y no sé si ustedes pueden ver, ese es Pastor Jared. La siguiente foto, el que está con guitarra así, todo delgado, soy yo. Así que sí he crecido y gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero decirles es que este proceso, ¿no?, inició en el año 2005 y doy gracias a Dios por la obediencia de aquellos, ¿no?, que sembraron esta iglesia, y me refiero a Pastor Jared y su familia. Debemos estar sumamente agradecidos y celebramos la fidelidad de Dios y nos gozamos por lo que Dios ha hecho no solamente en sus vidas, sino también por medio de nuestras vidas. E inició este proceso desde el 2005 hasta 2011. Estuvimos en una pequeña casa en Villa Fontana. Algunos de ustedes recordarán eso, ¿no? Estuvieron ahí en ese tiempo. A partir del 2012, Dios nos llevó a reunirnos en un hotel, en el Hotel Barceló. No sé si ustedes empezaron a llegar en ese punto, pero Dios ha mostrado su favor. Creo que fue en el año 2017 que nos movimos al antiguo lugar, que fue en San Judas. Y en el año 2022 nos movimos a este lugar, ¿no? Parece muy corto, ¿no? Acabo de resumir 19 años de mi vida y mi hija me dijo en la mañana, es fácil decirlo, pero sí lleva tiempo, dice. Y es cierto. ¿Cuánto ha hecho Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Apenas hace un año, no sé si podemos mostrar la foto del año 2023, estábamos en un servicio de aniversario y estábamos despidiendo a la médula de plantación, ya que en estos días estará cumpliendo un año de haberse movido. ¿Acaso Dios no es bueno y fiel? Y el peligro de esta celebración o celebraciones como estas, en las que vemos la bondad de Dios clara. O sea, seríamos ciegos, necios, no ver la bondad de Dios a lo largo de los años. Y todos estos años han servido para recordarnos que Dios es bueno y que Dios es fiel. Cada momento de lucha, cada momento de alegría, cada momento de dificultad, Dios ha confirmado momento a momento que Él es bueno y que Él es fiel. Pero ¿sabes cuál es el peligro de un tipo de celebración como esta? Cuando miramos hacia atrás y miramos todo lo que Dios ha hecho, llegamos a pensar que donde estamos hoy es debido a nosotros mismos. Llegamos a creer que es por nosotros. Llegamos a pensar, lo hemos alcanzado ya. Ya tenemos todo, ya tenemos la experiencia, ya tenemos los años. Saben que para algunos expertos en cuestiones de iglesia suelen decir o suelen afirmar que una iglesia se pierde o se muere en la cuarta generación. Algunos dicen que la primera generación es la generación agradecida, aquella que recibe el mensaje y lo abraza de todo corazón. Pero la siguiente generación escucha el mensaje, recibe el evangelio, pero con la diferencia de la primera generación, porque esta segunda generación da por sentado el evangelio. O sea, mis hijos, les doy este ejemplo, han estado en esta iglesia toda su vida, es literal. Han estado toda su vida en esta iglesia, es la segunda generación. Y el peligro para esta generación es dar por sentados que el lenguaje, las palabras, las formas. La tercera generación tendrá una tendencia entonces a diluir ese mensaje, a confundirlo, a mezclarlo, incluso querer domesticar al Señor, querer diluir el evangelio para hacerlo más accesible. Y la última generación es la más triste, porque es la generación que no conoce el evangelio, que lo pierde completamente.
Hermanos, ¿qué podemos hacer para no caer en esa trampa? ¿Qué podemos hacer para no caer en este abismo, en este ciclo de decadencia? No solo, hermanos, necesitamos caminar en el temor de Dios, no solo necesitamos vivir en el poder de Dios, pero también necesitamos ser recordados de cuál es nuestro propósito. Y por eso este texto esta mañana. ¿Cuál es nuestro propósito? Si te pregunto por qué o para quién estás aquí hoy. Hermanos, una iglesia con los años de nuestra iglesia, y podemos decir, wow, tantos años, amén, tantos años. Pero con tantos años podríamos decir, tenemos memoria, tenemos rutina, tenemos patrones, tenemos estructura, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, y en cierta forma esa es la verdad. Sabemos lo que hacemos y cómo debemos hacerlo. Y eso es verdad, ya lo sabemos. Pero lo que quiero que entiendas es que una de las cualidades del tiempo no es solo la experiencia. Una cualidad del tiempo que junto con experiencia viene el aprendizaje, pero también viene lo que nosotros llamamos rutina. Con los años empezamos a vivir un patrón, una rutina. La experiencia en sí no es mala, pero la experiencia sin sabiduría, sin discernimiento, simplemente nos hará volvernos independientes. ¿Entiendes eso? El peligro de una iglesia con tantos años es que ponga su confianza y su fuerza en su experiencia. La experiencia por sí sola puede llevarnos al punto de decir, yo no necesito más a Dios porque en estas áreas soy un experto. Tenemos la experiencia. Un estudio realizado por una empresa llamada Lifeway Research en el 2019 arrojó unos resultados que decían que las iglesias van cada vez más propensas a cerrarse. Que eran más las iglesias que se cerraban cada año que las que se plantaban durante ese mismo año. Este mismo estudio arrojó que el porcentaje va creciendo. Son más las iglesias que cierran que las que abren. Otro estudio arrojó que hasta el 2020 el promedio de las iglesias que se cerraban eran entre 75 a 150 iglesias cada semana. Y eso que fue un estudio un poco antes del COVID. Los hombres que hicieron este estudio dijo, la tendencia se va a multiplicar después del COVID. Es triste, ¿no? Es alarmante. Ahora ustedes me preguntan, pero pastor, ¿por qué mencionar cosas negativas en una celebración tan especial como esta? No quiero que seamos negligentes, porque pensar así, ¿no? De que eso no nos va a pasar a nosotros, es el inicio de nuestra caída. Está ahí para recordarnos que somos frágiles. Está ahí para decirnos que el peligro es real de pensar de que podemos en nuestra fuerza. Pensar de que podemos, ¿saben? A medida que las instituciones eclesiásticas crecen, se vuelven más instituciones burocráticas y pierden de vista la pasión y el sentido por el que están ahí. Sé que no he entrado al texto, pero cuando leemos Apocalipsis, hay algo que me causa pavor y terror en Apocalipsis. Y no son los textos difíciles de Apocalipsis, y no son las imágenes de la bestia, el gran dragón o los jinetes del Apocalipsis. ¿Sabe qué me causa terror a mí como pastor, como miembro de esta iglesia? Se encuentra en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Específicamente entre el capítulo 2 y 3, cuando Cristo le habla a 7 iglesias. Y cuando tú lees estos mensajes, no todas las iglesias estaban mal. Tenemos ejemplo de 2 en estas iglesias que estaban haciéndolo bien. Y sabes que esto es representativo para nosotros también, porque podríamos estar en esta misma condición, en esta misma mañana. Y permíteme hacer un recorrido rápidamente para que nos sirva de peso a nuestros corazones. Porque cuando leemos Apocalipsis 2, 4, 5, el mensaje de Dios, de Cristo a las iglesias, es una iglesia sólida. Tuvo grandes maestros. El apóstol Pablo fue pastor de esta iglesia.
Timoteo fue pastor de esta iglesia, y lo que encontramos en el mensaje a esta iglesia, en el versículo 4 dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Nos puede pasar, iglesia. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído, y nota esto, Dios y Cristo llamando a su iglesia al arrepentimiento, y haz las obras que hiciste al principio. Una iglesia sólida doctrinalmente, pero que olvidó su primer amor. Apocalipsis 2, 14, 15. Este es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los israelitas. Esa es una iglesia que está cómoda con sus costumbres mundanas. Asimilaron la idolatría, asimilaron la inmoralidad, comprometieron la verdad. Están permitiendo, dice, que dentro de ellos se mantenga la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2, 20, 21, este es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos. En Apocalipsis 3, 1, 3, el mensaje a la iglesia en Sardis. Una iglesia muerta. Yo conozco tus obras, dice Cristo, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Mira lo que ha ocurrido con la iglesia en Sardis. Han olvidado y no han guardado lo que han recibido. La iglesia en la Odisea, una iglesia tibia. ¿Conoces este texto? Yo conozco tus obras, le dice el Señor en Apocalipsis 3, 15, 16. Que no eres ni frío ni caliente. Por tanto te vomitaré, dice, de mi boca. Una iglesia que es descrita así es una iglesia autosuficiente. Cuando lees el contexto, tenían todo, recursos. Y por eso Dios le dice: no eres frío ni caliente, no están siendo útiles. No han puesto en el centro de su iglesia la perla de gran valor. Mira lo que le dice en el verso 18: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Eso puede pasar. Y aunque esto causa gran temor, también hay ejemplo de iglesias fieles, como el caso de la iglesia Esmirna y como el caso de la iglesia en Filadelfia, una iglesia fiel. Déjame preguntarte esto, y creo que todos estaríamos de acuerdo, pero ¿cómo prefieres ser recordada esta iglesia? ¿Cómo prefieres que recordemos esta iglesia? ¿Como una iglesia muerta, fría, infructuosa, una iglesia que tiene su enfoque en los recursos y no en la perla de gran valor, o una iglesia que a pesar de las dificultades permanece fiel? Una iglesia que a pesar de los problemas permanece fiel. Una iglesia que es reconocida por obedecer a Cristo, por guardar su palabra y no negar su nombre aún en las dificultades o las circunstancias más difíciles. ¿Qué prefieres? Hermanos, el peligro es olvidar. Y cuando olvidamos, nos acomodamos, y una iglesia acomodada muere. Olvidar nos acomoda, y cuando estamos cómodos, la tendencia es morir. Por eso este texto esta mañana, regresemos entonces a Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, ¿no? El énfasis de no olvidar, ¿no? No lo olvides, recuérdalo, tenlo presente. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este texto quizás te lo sabes de la memoria, quizás ya lo conoces, lo has leído, lo has estudiado, incluso quizás lo has enseñado y hasta predicado en algún punto de tu vida. Este texto, hermanos, es muy familiar, ¿no? Para todos de nosotros como cristianos, lo conocemos. La pregunta que debemos hacernos es no tanto si lo conoces, es no tanto si te lo sabes. Eso sería muy bueno que lo conocieras, te lo supieras, pero la pregunta es: ¿estás aplicando este texto? Eso es parte de la descripción
tuya en tu diario vivir de que este texto es algo que estás viviendo con todo tu corazón, toda tu fuerza y todo tu ser? William Carey dijo, la Gran Comisión era un deber y un privilegio. Y en el contexto en que lo dijo, de que la Gran Comisión es un deber y un privilegio, la iglesia está pasando por un momento difícil porque William Carey, cuando menciona esta frase, él lo está diciendo en el contexto de que las personas de las iglesias en ese momento pensaban que Mateo 28 ya se había cumplido y que eso ya era algo del pasado, que ya no nos correspondía a nosotros. Por eso a William Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas, porque él dijo, no debemos pensar así. La Gran Comisión sigue siendo para nosotros hoy un deber y un privilegio. Y no creo que pensemos como estas iglesias antes, ¿no? Que pensaron que la Gran Comisión era algo ya cumplido. Pero quizás la mentira que estamos anidando en nuestros corazones es que, sí, pastor, este texto está vigente, pero este texto es para los misioneros, que vayan ellos. Quizás este texto es para los evangelistas, que salgan ellos. Quizás este texto es solo para los pastores, para los líderes de la iglesia, que ellos salgan. Al igual que William Carey, nuestra lectura debe ser correcta. Aunque el llamado en Mateo 28 es un llamado explícitamente a sus discípulos, no significa que tú y yo no estemos incluidos en ese llamado. Toda iglesia debe ver la Gran Comisión como un deber, pero también como un privilegio. La Gran Comisión, entonces, queridos hermanos, es un deber y un privilegio. No es solamente para una parte de la iglesia, no es solamente para algunos en la iglesia, no solamente para aquellos que poseen quizás el título de anciano, diáconos, líderes de grupo pequeño, pastores. No solo para aquellos que salen de misioneros, es tu deber y tu responsabilidad hacer discípulos. No solamente de algunos. Todos deberíamos estar enfocados en nuestra misión de hacer discípulos. Otra vez, aunque el llamado sí es explícito a los discípulos, a los 11 que estaban ahí. Recuerde el contexto, Jesús se les apareció resucitado y les está dando la autoridad que Dios le ha dado a él. El Cristo victorioso, el Cristo resucitado les dice, vayan y hagan discípulos. Es un llamado que se extiende para ti y para mí. Así que si tú eres cristiano, si no te avergüenzas del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, la Gran Comisión es tu deber y tu privilegio. Es nuestro deber. En Mateo 28, 18, lo tienen en tu Biblia. Acercando Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerda el contexto, es importante. Cristo resucitado venció la muerte, venció la tumba, venció la cruz, venció el pecado. El Cristo victorioso nos está diciendo que esa es nuestra labor. De ahí deberíamos nutrir nuestra identidad y nuestras convicciones. Hermanos, cuando leemos esta versión en español, quizás interpretemos el énfasis en ir, y no estoy en desacuerdo en que hay una implicación en este ir. Pero lo que quiero que entiendas es que el énfasis del texto está en el vayan y hagan discípulos. Y una traducción alterna podría ser cuando lleguen a ir o cuando vayan, hagan discípulos. Nuestra mente la hemos programado de tal forma de pensar de que el ir involucra solamente salir del país o salir a sembrar una iglesia. Por supuesto, es parte de ello, pero lo que quiero decirte es que nos hemos programado para pensar que otros deben salir y no yo. Que otros deben obedecer este texto y no yo. Nuestra cultura cristiana nos ha envuelto en ese engaño y mentira. Tú deberías estar pensando, donde voy, donde estoy, yo debo hacer discípulos para la gloria de su nombre. La acción principal de este texto está en hacer discípulos. Como te decía, que esa es una mejor traducción.
es que lo pensemos de esta manera: cuando vayan a ir o al ir, hagan discípulos. No solamente es un gran privilegio, iglesia, el que tenemos esta mañana recordándonos la palabra de Dios. Es un gran privilegio la Gran Comisión, es un gran deber la Gran Comisión. Como cristianos debemos asegurarnos de que la comisión que Jesús nos ha dado de hacer discípulos es nuestro llamado principal. Quiero repetir esto: debemos asegurarnos día a día, momento a momento, reflexión a reflexión, meditación a meditación, de que la comisión que Jesús nos ha dado, la misión que Jesús nos ha dado de hacer discípulos es nuestra prioridad, es mi llamado principal. Pensando en esto, déjame preguntarte esto: ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Quizás pienses en tu profesión, en tu carrera, quizás pienses en tu trabajo, pero déjame recordarte que no es la respuesta correcta. Es decir, tú no eres abogado, tú no eres arquitecto, tú no eres ingeniero, tú no eres doctor, tú no eres contador, tú no eres lo que haces. Lo que haces es lo que usas para llevar a cabo tu verdadera vocación. Lo que haces es lo que usas para llevar a cabo tu verdadera vocación, que es ser esclavo de Cristo, hijo de Dios, que proclama las buenas nuevas de salvación. No podemos seguir viendo el ministerio eclesiástico de manera dicótoma, separando los que han sido llamados a servir al Señor y nosotros. Todos de nosotros hemos sido llamados. Yo tengo el enorme privilegio de ser pastor. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Pero mi misión en esta tierra fuera que desempeñe este rol, o Dios me llamara a desempeñar otro rol, o estuviera en otro tipo de rubro, o trabajando por mi cuenta. No soy eso. Lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros somos misioneros donde estamos. Somos la sal y la luz de la tierra. Hemos sido trasladados, leíamos la semana pasada, de las tinieblas a la luz de Cristo para anunciar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Tú eres un mensajero del Señor. Entonces debemos recordarnos y asegurarnos de que donde estamos siguiendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Estamos cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a ser discípulos. ¿Cuál es tu misión? Entonces, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, hermanos, en el contexto de Mateo 28, involucra e implica plantar iglesias. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Espero que esto esté claro ahí, está implícito. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos después del Pentecostés en Hechos? Predicaron. Y dice que Dios iba añadiendo a los suyos. Y allí está. La gran comisión implica no solamente la predicación, no solamente el evangelismo, no solamente las misiones. La gran comisión implica la plantación de iglesias bíblicas. Y por eso hacemos lo que hacemos. Es lo que los discípulos hicieron. Es lo que la iglesia primitiva hizo. Es lo que cada generación a lo largo de la historia ha hecho. Predicar a Cristo y crucificado. Y han usado un instrumento que Dios ha diseñado para eso. No solamente la proclamación y la predicación de su palabra, pero dijo que se formaran iglesias, pues esta es el estandarte de la verdad. Amén. Piensa un momento por esto. Piensa en esto por un momento, perdón. ¿Cómo podríamos hacer discípulos? ¿Cómo podríamos enseñarles a otros todo lo que se nos ha enseñado fuera del contexto de la iglesia local? Esa es una gran sugerencia para nosotros.
no solamente para involucrarnos en evangelismo, no solamente para involucrarnos en misiones, no solamente para involucrarnos en viajes misioneros de corto plazo. Deberíamos estar enfocados como un ejército de cristianos en la plantación de iglesias. No quiero recomendarte esta película, pero se me parece una buena ilustración. No sé si alguno de ustedes ha visto 300, ¿no? No importa si no la han visto, pero cuando en un momento crítico de esta guerra, le preguntan a Leónidas, que era el jefe de estos 300, que cómo era posible que él se enfrentara a un ejército que le duplicaba, triplicaba en número. Y el otro capitán le decía, ¿cómo vas a hacerle frente a ese ejército? Él traía 300 hombres con él, ¿no? Y entonces Leónidas le pregunta a los hombres del otro ejército, ¿a qué te dedicas? Y empezaron a decir su oficio. Y él le pregunta a sus 300, ¿qué somos? Y ellos dijeron, somos guerreros. Entonces lo que quiero decirte con esto es que cuando hemos depurado en nuestra mente de que todos de nosotros somos misioneros que han sido llamados a ser discípulos, solo piensa en lo poderoso que puede ser esto, predicando el evangelio a todos los que están a tu alrededor. Si buscas en tu Biblia, no encontrarás el mandato literal que nos diga vayan y hagan o planten iglesias. No lo encontraremos, pero ninguno de nosotros se atrevería a negar que en la Gran Comisión está integrado el hecho de plantar iglesias para ser discípulos. Por lo tanto, plantar iglesias, hermanos, es un privilegio que tenemos como iglesia, pues nos hace partícipes de la misión de Dios. Amén. ¿Alguna vez has jugado Simón Dice? ¿Conoces este juego? Simón Dice. Bueno, la Gran Comisión no es un juego, pero Jesús dice. ¿Entiendes? Si nos vamos a involucrar en algo tan infantil como Simón Dice, deberíamos apercibir y tener claro en nuestra mente que el que nos está diciendo a nosotros de ir a ser discípulos es Jesús. Y nos dices, vayan y salgan y hagan discípulos. Yo tengo toda la autoridad. A mí se me ha dado toda la autoridad. Y con esa autoridad, con ese poder, yo les digo, ve y haz discípulos. Eso sigue resonando en todo el mensaje. A lo largo de la historia ha resonado esto, haz discípulos. Por lo tanto, plantar es un privilegio, hermano, el que tenemos. Nos hace partícipes de la misión de Dios. Jesús dice, haz discípulo en todas las naciones, y eso implica trabajo misionero. Jesús dice que hagamos discípulos y eso significa que requiere trabajo evangelístico. Jesús dice que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que implica y requiere es plantar iglesias. ¿Me está siguiendo? La iglesia tiene esa responsabilidad. Hacer discípulos que hacen discípulos, plantar iglesia que hacen discípulos. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. La iglesia no es este edificio, no es esta institución, no es el nombre. La iglesia somos tú y yo tenemos el privilegio de plantar iglesias. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la verdad del Señor. La iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio de enviar y plantar iglesias con el fin de que se hagan discípulos. Amén. Si yo te pregunto, ¿cómo definirías un discípulo? Piensa por un momento en esto. Podría darte una definición muy elaborada, pero solamente mira el texto. Versículo 20, ¿qué dice? Dice así, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerda que implica obediencia y esta obediencia implica un rol. Y aquí dice que tenemos ese rol de hacer discípulos enseñándoles a aquellos que guarden
lo que Dios nos ha mandado, lo que Cristo nos ha mandado. Entonces podemos tener una definición muy corta, muy simple aquí. Un discípulo es alguien que hace todo lo que Jesús le ha mandado. En otras palabras, un discípulo es uno que hace la voluntad de Cristo, uno que hace la voluntad del Padre, uno que hace la voluntad de Dios. Nuestro trabajo como creyentes es enseñar. El trabajo de la iglesia es enseñar, ¿no? Debemos llamar al arrepentimiento a los hombres, predicar el evangelio, llamar al arrepentimiento y enseñar a guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que hace un discípulo. ¿De dónde aprendemos eso? La Escritura no las enseña, pero tenemos el ejemplo tan valioso de Cristo mismo, haciendo la voluntad del Padre. Somos discípulos que hacen discípulos. Esto presupone obediencia a los mandatos del Señor, pero esto también presupone que tenemos un maestro, y este maestro es Jesús, y Jesús nos enseñó a buscar y hacer la voluntad del Padre. ¿Lo entiendes? Permíteme leerte un par de textos que nos ayudarán a recordar esto. Mateo 6:10, dijo Jesús: venga tu reino y hágase tu voluntad, no la nuestra, es la voluntad del Señor. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decíamos cuando estudiamos ese texto que eso es una gran bendición, saber que aquellos que hacen la voluntad de Dios, Dios les conoce. Pero hay un peso evangelístico aquí, porque hay muchos que le llaman Señor, Señor, pero no le conocen. Marcos 3:35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero ¿qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y era llevar a cabo su obra. Ese es tu alimento, esa es tu fuerza, esa es tu convicción, ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, Iglesia Bíblica Petra, Dios te ha enviado a ser discípulos. ¿Es esa la voluntad que carcome tu alma, que incendia tu ser de fuego y pasión? Predicar a Cristo y este crucificado es la voluntad del Señor. Podemos decir estas palabras: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A su personal, ¿tú estás haciendo y buscando la voluntad de quien te envió? ¿De qué voluntad está hablando Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Podríamos preguntarnos. Y Juan 6:40 nos dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna. Yo mismo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Esa es la voluntad de Dios, en completa conexión con Mateo 28, de ir a ser discípulos. Lo que quiero decir, hermanos, es que plantar iglesias es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, y todos nosotros debemos estar involucrados en la plantación de iglesias, partícipes de la misión de Dios. Hermanos, yo estoy completamente seguro, o al menos entiendo esta parte, de que no todos van a ser pastores, que no todos serán plantadores de iglesias. Eso lo entiendo completamente. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado a ser parte de este movimiento misional de predicar a Cristo y este crucificado. Quisiera que todos ustedes salieran y plantaran una iglesia, pero se va a quedar sin miembros, pastor. Pero con más iglesias. ¿Sabes cuál es el problema y otra vez esto puede ser muy personal o particular de la forma en cómo lo miro, pero muchas veces las iglesias son un tipo de Torre de Babel? Prefieren estar todos juntos, creciendo en números, para la propia gloria de sus propios pastores. Pero eso es nuestro trabajo ir y predicar a Cristo. Eso implica sembrar iglesias. Hermanos, otra vez, quizás no todos de ustedes van a ser llamados para ser pastor o misioneros, pero todos de ustedes sí han sido llamados a ser discípulos, Hermanos, Mateo 28 será la gran comisión
o será la gran omisión de nuestras vidas? Y es peligroso. Jugar a la iglesia es peligroso. Solo llegar a la iglesia es pecaminoso. Deberíamos de estar pensando cuál es la siguiente iglesia que se va a plantar. ¿Cómo puedo yo? Quizás no soy llamado a ser pastor, quizás no soy llamado a ser misionero, pero ¿cómo puedo yo involucrarme en la plantación de la próxima iglesia? ¿Cómo puedo orar para que se planten más iglesias? Muchos de ustedes vienen de muy lejos, ¿sí? Y tengo dos pensamientos para aquellos que vienen de muy lejos. No es que no los quiera tener aquí, pero primero, dale gracias a Dios por la iglesia que Dios ha provisto para ti. Eres parte de esta iglesia y yo le doy gracias a Dios porque tienes una iglesia donde congregarte, ¿no? Tienes una iglesia donde puedes crecer, donde puedes amar al Señor, donde puedes caminar por fe. Y por ese lado debes estar completamente agradecido, pero al mismo tiempo deberías estar insatisfecho orando para que Dios plante una iglesia de donde vienes. No escuché sus amenes. ¿Amén? Sí, amén. Número 4, cumplir con la gran comisión es ser partícipe de la misión de Dios. Si recordamos Génesis 1, ¿qué nos enseña Génesis 1 del carácter de Dios? Bueno, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios supremo, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios suficiente en sí mismo, un Dios sustentador, un Dios que habló y las cosas fueron hechas, un Dios de orden, un Dios autosuficiente, un Dios proveedor. Es un Dios perfecto, todas las cosas que Él hizo las hizo bien, es un Dios poderoso. Y cuando hablamos con Génesis 1 y Juan 1, estamos hablando de un Dios trino. Ves a un Dios independiente que no nos necesita. Eso ves en Génesis 1. Él mismo está completo en sí mismo. Él nunca ha necesitado nada. Él tiene una relación perfecta consigo mismo. Pero vemos que en Génesis crea al hombre, crea un lugar. Y dice Génesis 1, 26 al 31. Puedes leer esto más adelante en tu tarde. Que Dios creó al hombre, imagen, semejanza. Notemos que esto es una característica distintiva del ser humano en su relación con Dios. Nos distingue de Dios, pero también nos distingue de la creación. ¿Qué le dio Dios al hombre? ¿Qué le dio Dios al hombre? Hay muchas cosas que podemos mencionar en Génesis 1 y 2. Y aunque no pretendo ser exhaustivo en esta lista, Dios le dio muchas cosas. Le dio identidad, le dio propósito, le dio esposa, le dio ayuda idónea, le dio instrucciones, le dio libertad, pero también le estableció límites, le dio la creación. Vemos que Dios le dio trabajo. Al hombre Dios le dio trabajo. Podemos decir que Dios le dio una misión. Y tú encuentras esa misión en Génesis 1, 26, 28. Exactamente en el 28, cuando le dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Usted va a decir: pero pastor, creo que ahí estás estirando mucho el texto porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la gran comisión y plantar iglesia. Les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente. Si tienes esta pregunta en mente todavía, ¿qué tiene que ver Génesis 1 y 2, la creación del hombre, su misión, con nuestra misión y comisión? Dame segundo, ya voy a llegar ahí. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos una relación armoniosa entre Dios y los hombres, entre los hombres mismos con la creación. En términos pactuales, lo que el hombre disfruta en este momento es su relación perfecta con Dios. ¿Qué tenía el hombre en este momento? Tenía paz con Dios. Esto tiene que ver todo con la gran comisión y tiene que ver todo con plantar iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos Génesis 3, el hombre falló, el hombre pecó. No fue fecundo, no se multiplicó, no sometió la tierra y no tuvo dominio. Y podemos ver que cuando él habla sobre ser fecundos es mantener esa relación correcta con Dios, florecer, crecer y dar frutos. Multiplicarse, Dios lo está llamando ¿a qué? A ser un sacerdote en su hogar, con su familia. Someterla, Dios le está llamando a ser un buen mayordomo. Y tener dominio, Dios le está pidiendo al hombre a establecer el señorío. Todo esto el hombre lo perdió. En términos prácticos, Dios nos creó para tener comunión con Él, tener una relación correcta con Él, tener intimidad con Él, para adorarle, para exaltarle
el hombre podía disfrutar de la paz con Dios, de la paz de Dios. Adán y Eva tenían el shalom de Dios. Pero Génesis 3 entra en escena. Adán descuidó su propósito y su misión. Adán no protegió lo que debía proteger. Adán buscó su propia gloria, buscó su propia voluntad. No desempeñó el rol que Dios le había dado. Eva no apoyó a su esposo y no cumplió la voluntad de Dios. Y lo que vemos es un gran caos. Permítanme enseñarles, no sé si podemos tener la imagen 1 para que entendamos esto gráficamente. Ok, la idea que quiero presentarles es que la relación que tenía el hombre con Dios era una comunión perfecta. Y en esta comunión perfecta había paz. Pero cuando vino el pecado, esta relación se vio quebrantada. Lo que vemos es caos. La relación de Dios ya se ve afectada por el pecado y la maldad. Entonces, entra Génesis 3:9. Y lo que vemos en Génesis 3:9 es que el Señor llama al hombre. Dios está llamando al hombre a arrepentimiento. Y en Génesis 3:15 establece los medios, parámetros que Dios va a usar para restablecer ¿qué? La paz con Él. Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y gloria de Dios. Ahora sigues pensando por qué Génesis 1 y 2 nos enseña nuestro rol de plantar iglesias y hacer discípulos. Porque los hombres de allá afuera, hombres, mujeres y niños, no tienen paz con Dios. Y por eso plantamos iglesias. Y por eso predicamos el evangelio. Porque es el único medio, es la única manera, es la única forma. Dios se acercó, Dios proveyó, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué nosotros no podemos acercarnos, proveer y enviar a otros para que puedan tener paz con Dios? Solo por medio de la predicación de Jesucristo el hombre podrá tener paz con Dios. Y eso tiene que ver Génesis 1 y 2 con la gran comisión. Número 5. Esta es nuestra misión. Plantar iglesias donde se proclame el evangelio. Sin la proclamación del evangelio no habrá paz. No es la paz del mundo, no es una paz superficial. Es la paz de Dios y con Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos una misión. Somos mensajeros con un mensaje: predicar a Cristo y este crucificado. En este día que celebramos la bondad y la misericordia de Dios, que celebramos un año más, que celebramos la fidelidad de Dios, que celebramos el poder de Dios en la salvación, que celebramos la gracia de Dios para con nosotros, celebramos 19 años como iglesia si contamos desde aquel primer servicio. Este año celebramos todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Celebramos que como iglesia nos ha podido plantar y replantar iglesias. 6 iglesias, hermanos. Celebramos 19 años por la gracia y la misericordia de Dios. Permíteme recordarte esto con mucho amor. Nuestra misión es hacer discípulos que hacen discípulos plantando iglesias. Nuestro mensaje es predicar a Jesucristo y este crucificado. ¿Y quiénes somos nosotros? Mensajeros, que somos siervos indignos cumpliendo su llamado. Simple, amén. Nosotros lo complicamos todo, pero es simple. Nuestro objetivo es simple:
en el poder de Dios, en el temor de Dios, cumplamos nuestro llamado. Que Dios siga haciendo crecer su evangelio y su reino. La gran comisión implica compromiso, hermanos, de todos nosotros, de todos aquellos que son hijos de Dios, comprometidos con predicar el evangelio. El éxito de una iglesia no son el número de personas dentro de esa iglesia. El éxito de una iglesia no se mide en sus recursos, sino en la obediencia y la práctica de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, del llamado de Dios. Tengo este gran privilegio, hermanos, de ser pastor de esta iglesia, pero si no fuese yo el pastor de esta iglesia, diría amén a todo esto, porque nuestro trabajo es ir y hacer discípulos. Amén. ¿Estamos haciendo verdaderos discípulos? Permíteme terminar con dos cosas. El texto nuevamente en Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues, hermanos de la Iglesia Bíblica Petra, hoy que celebramos la bondad de Dios, hoy que hemos visto el poder de Dios, hoy que hemos experimentado la fidelidad de Dios, que Él no nos abandona, que Él no nos deja, que está en todo momento. Momentos de crisis a lo largo de estos 19 años hay un montón, pero hay también glorificación y exaltación de Dios a través de estos momentos difíciles. Hemos visto la provisión de Dios a través de estos años, que te impide entonces salir si has visto a Dios obrar a lo largo de los años. Dios está con nosotros. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Empieza en tu casa, con tu esposa, tus hijos. Extiende el círculo donde estás involucrado, tu trabajo, tu familia. Ve y haz discípulos. Enséñales la verdad del evangelio. Enséñales a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, iglesia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una gran promesa. Tenemos un gran trabajo, pero tenemos una gran promesa que respalda ese gran trabajo. La autoridad de Cristo y la promesa de su presencia todos los días. Si hemos visto el poder de Dios, entonces involucrémonos en su causa. Permíteme terminar esta prédica con esta oración puritana, que se llama la causa de Dios. Dios soberano, es tu causa, no la mía, la que guía mi corazón. Y apelo a ti con la mayor libertad para establecer tu reino allá donde reine Satanás. Glorifícate y me regocijaré, porque honrar tu nombre es mi único deseo. Te adoro a ti, que eres Dios, y anhelo que otros lo sepan, lo sientan y se regocijen en ello. Ojalá todos los hombres pudieran amarte y adorarte, para que recibas toda la gloria del mundo racional, que los pecadores sean llevados a ti por tu amado nombre. Para el ojo de la razón, todo lo relativo a la conversión de los otros es oscuro como la medianoche. Pero tú puedes lograr grandes cosas. La causa es tuya y es para tu gloria, para lo que los hombres han de ser salvos. Señor, utilízame como quieras. Haz conmigo lo que quieras, pero promueve tu causa. Haz que venga tu reino, haz que tu bendito interés prospere en este mundo. Acerca a un gran número de personas a Jesús. Hazme ver ese glorioso día y permíteme que llegue a multitudes de almas. Dame la disposición de morir con ese propósito y mientras viva, permíteme que trabaje por ti con todas mis fuerzas, dedicando el tiempo provechosamente a esta hora, tanto en la salud como en la debilidad. Es tu causa y tu reino lo que anhelo, no la mía. Responde a mi petición. Amén. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el enorme privilegio, Señor, de recordar, Señor, tus mandatos, tu ordenanza. No queremos pecar, caer, ignorar el peligro, Señor, de la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, la jactancia, de llegar a pensar, Dios, que todo lo que hemos logrado es por nosotros mismos. Es, Señor, una locura, pero el corazón pecaminoso así es.
Por eso requiere temor, Señor, y requiere vivir en tu poder y en dependencia, Señor. A medida, Señor, que crezcamos, Señor, y te ruego y te pido que podamos seguir creciendo, Señor, en el trabajo que nos has comisionado a nosotros como iglesia, ser discípulos que hacen discípulos para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a ver, Señor, este texto, como dije al principio, como si fuese la primera vez y entender el peso tan grande que tenemos, Señor, de proclamar tu nombre, pero también la alegría inmensa que tenemos de ser partícipes de la gran comisión. Ayúdenos a pensar, Señor, de manera eterna, Señor, que cada cosa que hacemos, pensamos en esta tierra está apuntando hacia la eternidad. Ayúdenos, Señor, a crecer en convicción, en amarte a ti, Señor, porque es difícil, Señor, tratar de cumplir la gran comisión si no está involucrado nuestro amor por ti. Y no podemos amarte a ti, Señor, sin recibir ese amor, Señor. Ayúdenos a pensar y meditar, Señor, en la gran bondad que has tenido para con nosotros, que has provisto, Señor, no una iglesia perfecta, Señor, pero una iglesia, Señor, que está buscándote a ti, Señor. Y hemos tenido el privilegio de ser parte de esta iglesia. Y tú nos llamas, Señor, no a estar sentados cómodos, Señor, pero a trabajar duro para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia que hace discípulos, que planta iglesias para la gloria de tu nombre. No queremos la versión cristianizada de la Torre de Babel. Queremos, Señor, ir y predicar a Cristo y este crucificado.